Buenos días y bendiciones. Dios los bendiga, guarde, sostenga y establezca en su verdad. Estamos acá en esta transmisión en el nombre de Jesús, como ya hemos en otras ocasiones estado, el enfoque de este, de este tiempo es prácticamente orar a nuestro amado Dios en el nombre de Jesús. Y la idea es orar para glorificar a Dios Padre, orar para pedir y orar para tener un mayor entendimiento en las cosas. Y por eso mismo lo que hacemos es basarnos en un verso de la Biblia para orar. Según lo que Dios ha colocado en nuestros corazones, leemos ese versículo o tema, etcétera, para tener una conciencia mayor o un entendimiento mayor de lo que vamos a orar para pedirlo a Dios Padre en el nombre de Jesús, porque en el nombre de Jesús recordemos cuando dice todo lo que pidieres en mi nombre os será dado. Recordemos de que si pedimos que Jesús lo que representa es amor, verdad, justicia, sabiduría, etcétera. Entonces, si yo pido en el nombre de Jesús, es decir, en amor, en sabiduría, que todo eso es la palabra, por consecuencia me será dado todo aquello que pida en el nombre de Jesús. Asimismo, por eso mismo estamos acá reunidos y hoy vamos a hablar acerca de lo que es, o vamos a orar prácticamente lo que es, orando por una buena conciencia sobre la condenación y la salvación. Y vamos a entrar en detalle en esto, solo que primeramente vamos a orar para iniciar y luego vamos a comenzar eh, prácticamente con exponiendo el tema del enfoque de la oración del día de hoy. Entonces oremos. Padre, venimos delante de ti con la necesidad de buscarte, con la necesidad de estar en tu presencia, en tu verdad, en tu sabiduría. Ayúdanos, por favor, a comprender que tú eres nuestro Dios, nuestro Padre, nuestro Señor y Salvador. Te damos las gracias por este día tan hermoso. Te damos las gracias por permitirnos estar aquí juntamente con los hermanos. Te pedimos en el nombre de Cristo Jesús, papito lindo, que nos ayudes a todos a buscar tu sabiduría, a buscar tu verdad, a buscar tu santidad y sanidad. Te rogamos en el nombre de Cristo Jesús, papito maravilloso, que nos enseñes a habitar y caminar en ti. Guía nuestra oración, guía nuestras palabras, guía los dichos de nuestra boca y ayúdanos, por favor, Padre, a habitar completamente y constantemente en ti y en tu verdad, papito lindo, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, entonces vamos a iniciar. Como ya hice mención, en lo que vamos a prácticamente enfocarnos hoy es en esto, orando por una buena conciencia sobre la condenación y salvación. Bueno, esto es bien, como vuelvo a mencionar, es bien importante, y también me voy a basar en estos versos que están acá, en lo que es Hebreos 13:18 y Juan 3:16 al 21. Y dice lo siguiente, Hebreos 13:18, dice, orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Esto, como vuelvo a mencionar, es del libro de Hebreos. Recordemos que no hay una certeza actual de si escribió Pablo o no el libro de Hebreos. Algunos dicen que fue Apolos, otros que fue alguien desconocido. Realmente, de mi manera de pensar, no tengo una certeza para indicar si fue Pablo o no fue Pablo. Pero sí sabemos algo, que la palabra es inspirada por Dios, es decir, que sí proviene del Espíritu Santo, sí procede de Dios. Entonces, con eso es más que suficiente. Entonces, dice otra vez, orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conduciros bien en todo. Entonces, vemos acá cómo el escritor de este verso pide primero oración por él y también y lo pide basado en una justificación. ¿Cuál es la justificación? Que tiene una buena conciencia. ¿Para qué? Para que él se pueda conducir bien.
en todo lo que hagan. Entonces esto también va para nuestra vida. Nosotros podemos orar para que tengamos una buena conciencia y por consecuencia esa buena conciencia nos lleve a conducirnos bien. Entonces, ya teniendo este punto, vamos a leer lo que significa conciencia para ver qué es lo que dice prácticamente un diccionario secular, lo que significa conciencia. Veamos el diccionario Oxford, dice lo siguiente. Dice que la conciencia es el conocimiento que el ser humano tiene de su propia existencia, de sus estados y de sus actos. Es decir, que es consciente. Alguien es consciente que estudió para un examen, alguien es consciente de que está haciendo su trabajo bien, ¿me entienden? Entonces aquí habla de un conocimiento, ¿sí? Y del estado en el que está. Es consciente de que está enfermo, es consciente, etcétera, ¿me comprenden? Esa es la idea del estado y también de los actos. Entonces, la idea de tener una buena conciencia de condenación y de salvación es realmente conocer en qué estado estamos, si estamos en un estado de condenación o en un estado de salvación, y ser conscientes también de que hay personas que están en un estado de condenación y un estado de salvación. O que unas personas lo que están con sus actos, lo que están haciendo es prácticamente eh, llevándolos a una condenación, a pesar de haber aparentemente ser creyentes. Cuando hablo de condenación, hay partes de la condenación también que se hablan y vamos a ver estos aspectos eh, aquí en la palabra y vamos a ver lo siguiente. Dice, dos, conocimiento responsable y personal de una cosa determinada como un deber o una situación. Entonces aquí no solo habla del conocimiento, sino que dice la responsabilidad del conocimiento. Es decir, cuando hablamos de ser conscientes de una buena conciencia de condenación y una buena conciencia de la salvación, estamos hablando de una responsabilidad con respecto a ese conocimiento o a esa conciencia. ¿Me entienden? No solo es el hecho de yo conocer y saber de que hay una condenación y que prácticamente no haga yo nada, porque no estoy siendo responsable con ese conocimiento, no estoy siendo responsable con la conciencia de que hay una condenación, tanto que esa condenación me puede alcanzar, como la condenación puede alcanzar a otros o, o habitar en esa condenación, y yo prácticamente no hago absolutamente nada. Al momento de saber que hay una condenación, automáticamente tengo que conocer también de que tengo un Salvador y hay una salvación, porque a veces la persona no conoce y no sabe que está en condenación. Y yo no he tomado la responsabilidad de entender el punto de lo que representa la condenación y la salvación. No el hecho de decir, ah, Dios me salvó, sino el hecho de decir, Dios me ha rescatado de condenación y es necesario que otros conozcan de la salvación de Dios. Hay una responsabilidad y esa responsabilidad también va a inquirir en que yo entre en adoración y conocimiento de Dios para poder también proveer a otros del conocimiento de la salvación de Dios. Como su palabra dice, si hubieran estado en mi secreto, yo les hubiera dado las palabras necesarias para que ellos se convirtieran a mí. Eso es importante, por eso dice conocimiento responsable y personal de una cosa determinada como un deber o una situación. Ahora vemos la definición 3 de Oxford dice, facultad del ser humano para formular juicios espontáneos e inmediatos sobre los actos propios y ajenos. Entonces veamos esto que es bien interesante, de que habla acerca de, o estamos acá. Entonces estamos acá. Dice, formular juicios, ¿sí?, de actos propios y los ajenos. Entonces, cuando hablamos de una conciencia, cuando vamos a leer Juan, ahorita lo vamos a leer Juan 3, del 16 al 21, nos habla del juicio de lo que representa la condenación y la salvación. Y dice, y este es el juicio, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Entonces tenemos que comprender este punto, de que cuando nosotros
vemos todo lo que corresponde al ser humano y todo lo que representa el Evangelio, tenemos que tener la capacidad de comprender los justos juicios de Dios. Cuando vemos en la Biblia, una de las cosas que habla el libro de Proverbios es de que tenemos que aprender lo que es justicia y juicio. Otra cosa que también la palabra dice, y el que crea alabarse, alabes en esto, en conocerme, que yo hago justicia, juicio y equidad en la tierra. Entonces, cuando tenemos una buena conciencia, es decir, tenemos la buena capacidad de ejercer un juicio, de comprender los juicios de Dios y por consecuencia de que el juicio de Dios establece que el hombre está en condenación, pero también que él, a través del juicio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, al ser juzgado y condenado, también nosotros tenemos salvación, pero vuelvo a resaltarlo, tenemos que tener una responsabilidad y el Estado de esa conciencia. Tenemos que comprender lo que representa una condenación y también lo que representa una salvación, pero ser responsables con ese conocimiento. Es decir, si yo digo que soy salvo, si yo digo que Dios me ha rescatado de una condenación, tengo que comportarme como se debe. ¿Me comprenden? Algo así como cuando alguien es condenado, inclusive todavía ha estado en la cárcel, o inclusive ha estado enfermo, la persona tiene que agarrar una conciencia de eso y no volverlo a hacer. Yo ya he comentado en otras ocasiones sobre lo que me sucedió cuando estuve trabajando, que estaba trabajando mucho y prácticamente caí enfermo 3 días a causa de demasiado estrés y desvelos y demás por tener 3 proyectos encima. Entonces yo no fui consciente en ese momento y a los 15 días volví a caer 3 días en cama. Y pues ahora yo ya soy consciente y ya tengo una responsabilidad porque yo sé de que si yo me trabajo mal, en el sentido de esforzarme de una mala manera, prácticamente yo voy a entrar en una condenación. ¿Por qué? Porque mi condenación es el hecho de que la condenación que podría tener es que voy a volver a caer en cama 3 días o pueden ser más días. ¿Me comprenden? ¿Por qué? Por no ser consciente, no haber tenido una responsabilidad del estado en el cual estuve con anterioridad. Más ahora, por medio de la salvación, es decir, por el conocimiento de la sabiduría de Dios, sé de que tengo que manejar mis actos para no volver a caer en ese estado. De igual manera, es una persona que ha sido detenida, sabe de que si vuelve a cometer un acto, le pueden dar un mayor grado de condenación. Entonces, tanto los puntos como enfermedades o demás, inclusive con una amistad con una persona, uno tiene que ser consciente de lo que le gusta o no. Si yo hago algo que en una amistad que invalide o que no le guste a esa persona, puedo inclusive perder la amistad. Entonces, yo tengo que tener esa conciencia de responsabilidad, porque si yo digo, menciono cosas y yo no soy consciente, es decir, no soy responsable de lo que estoy diciendo, lo que va a provocar es que yo pierda la amistad. ¿Sí? Es como un punto de condenación. Entonces, a lo que voy acá es que tenemos que aprender a juzgar las cosas. Y ese juicio nos va a llevar a entender lo que significa condenación y lo que significa salvación. 4 dice, sentimiento de haber reflexionado y juzgado los propios actos. Otra vez, sentimiento de haber reflexionado y juzgado los propios actos. Volvemos otra vez, tenemos que identificar realmente lo que Jesucristo hizo en la cruz para identificar el juicio y esos actos que provocaron que Jesucristo fue crucificado y otras cosas que la palabra de Dios habla. Por eso dijo el apóstol Pablo, y él moldeó su conciencia de esta manera y dice, y me propuse no conocer otra cosa entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. Entonces tenemos que estar atentos a lo que representa la palabra de Dios y vamos a seguir adelante con los versículos de Juan 13, 16 al 21. Dice lo siguiente, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Otra vez, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito
para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, si vemos el primer versículo, nos habla de algo bien importante, que es porque de tal manera amó. Es decir, a veces no somos conscientes nosotros del amor que Dios tiene hacia nuestras vidas. Que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda. Otra vez, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, como vuelvo a mencionar, hay un aspecto bien importante con respecto a esto, que es no se pierda, mas tenga vida eterna. El creer en Jesús provoca que no nos perdamos. La pregunta es, ¿por qué hay una condenación? ¿Por qué la persona que no cree está perdida? Y a veces vuelvo a mencionar, no hacemos conciencia de eso. Y estamos hablando de, cuando hablamos de conciencia, estoy haciendo referencia a vuelvo a resaltarlo, que cuando uno es consciente del nivel de condenación que el hombre tenía, también eso involucra el nivel de gratitud que tengo delante de Dios, porque soy consciente de que tenía una condenación, pero a través de Cristo, ahora tengo una salvación eterna. Pero a veces no tenemos esa conciencia del nivel de condenación que cada quien tiene. Entonces tenemos que conocer, por eso dijo el apóstol Pablo, y me propuse no conocer alguna otra cosa más, sino a Jesucristo y a este crucificado. Ahora veamos el 17, dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces vuelve a mencionar dos puntos, la condenación y la salvación. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Vuelvo a mencionarlo, la importancia que representa estas palabras en Cristo. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar. ¿Entiendes? Entonces uno tiene que ser consciente, como vuelvo a resaltar, de que el mundo está en una condenación. Tenemos que hacer buena conciencia de que el mundo está en una condenación, porque tenemos que agarrar responsabilidad de lo que representa que el mundo está en una condenación. Y no únicamente ignorarlo. Y como vuelvo a resaltar, esto va a provocar nuestra conciencia, va a provocar nuestros propios actos. Es por decirlo así, no es lo mismo que una persona, por ejemplo, esté en un examen y prácticamente le falten pocos puntos para ganar. Él prácticamente lo que va a hacer es, inclusive tal vez no va a estudiar mucho, porque sabe de que solo con que ponga una de 10 preguntas, con una buena que tenga, ganó el curso, por ejemplo. Su conciencia no es la misma. A una persona que prácticamente, que necesite prácticamente 10 puntos para ganar o tenga que sacar una nota perfecta para sacar el curso. La, si una persona tiene una conciencia responsable, la persona que tiene que sacar 100, prácticamente lo que va a hacer es evitar salir, evitar jugar, evitar ver televisión, evitar un montón de cosas con tal de sacar bien su examen. Porque él sabe de que si no saca ese examen, le va a tocar que perder y por consecuencia, tal vez si es de un año el curso o es de 6 meses, va a tener que repetir 6 meses o un año. Si él no tiene una conciencia responsable, lo que va a hacer es, se va a ir a jugar, va a ir a hablar, va a hacer cualquier cosa, pero cuando le toque el examen, va a perder. Entonces, mi conciencia también va a definir los actos que voy a tener, pero tenemos que hacerlo con responsabilidad. Entonces, por eso es el hecho de entender y tener una buena conciencia de lo que representa la condenación, no el hecho de yo comenzar a condenar a los otros, sino reflexionar de lo que significa la condenación y por consecuencia también entender de que hay una salvación, que la palabra de Dios dice de que en la misericordia se antepuso al juicio, porque Dios juzgó basado en misericordia y no juzgó basado en un juicio de ley. Pero va a venir un punto en el que Él va a venir a establecer un juicio verdaderamente según la verdad, que va a ser el juicio final. Entonces tenemos que tener cuidado con esto, vuelvo a mencionarlo, porque tenemos que ser conscientes de que el mundo está en una condenación, inclusive yo puedo estar en condenación si yo no apelo a la misericordia de Dios en el aspecto que yo también voy a ser juzgado. Es decir, si yo comienzo a ignorar la verdad de una condenación
y la verdad de una salvación, y yo no logro exponerla al mundo por medio del evangelio, cuando yo esté delante del tribunal de Dios, yo voy a tener que dar cuentas de esa ignorancia y de no haber tenido una conciencia responsable por no llevar el evangelio y por no estar bien delante de Dios. Y eso puede involucrar, como inclusive para aquel que es creyente, de que Dios no le va a otorgar toda la bendición de gloria conforme le vaya a dar en el cielo. Y como dice la palabra, unos serán salvos como por fuego. Porque recordemos que la Biblia dice que todas nuestras obras van a ser juzgadas. Personas van a hacer obras de hojarasca, van a hacer obras de, de piedras, van a hacer obras de hierro, etcétera. Entonces todo eso va a ser puesto bajo fuego. ¿Me entiende? Que va a estar por hojarasca, que prácticamente si lo ponen al fuego se deshace. Entonces prácticamente esa persona fue salva, pero sin el galardonamiento de. Pero también recordemos que la palabra menciona que aquellos ministros o aquellas personas que no sabían lo que tenían que hacer en la tierra, es decir, ojo, conciencia, que no estaban conscientes de lo que tenían que hacer cuando estaban militando según el mundo, Dios les dará pocos azotes. Pero aquel que era consciente de lo que tenía que hacer y no lo hizo, dice que recibirá muchos azotes. Entonces, ese es un nivel de condenación, no en el aspecto de una condenación eterna, pero sí una condenación de un castigo por no ser conscientes y no tener una responsabilidad de conciencia. Ahora veamos el versículo 18 y 19 dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y vuelvo a mencionar otra vez, que como dice el 18, que él representa, dice, el que en él cree no es condenado. Es decir, mi conciencia tiene que ser de llevar la necesidad de que la persona crea en Cristo, y no solo él, sino que yo crea en Cristo. ¿Sí? Dice, porque así es así, no somos condenados. Una buena conciencia es la manera de creer en Él, no creer bajo obras, sino en la fe, en la fe. Y recordemos que ya hemos hablado de la fe, que la fe es prácticamente dice que es el documento legal o una serie de forma de vida. ¿Entiendes? Entonces la forma de vida es creer en Jesús, es decir, vivir y caminar como Jesús vivía porque yo creo en Él y ese creer en Él me va a llevar a amar y diversidad de cosas, porque recordemos que la fe sin obras es muerta, ¿sí? Pero primero está la fe y no las obras. Si yo creo, ese creer me va a llevar a obrar. Ahora dice, pero el que no cree ya ha sido condenado. Ya ha sido condenado, ya lo hablamos en otro, el día sábado, que ya ha sido condenado habla de dos aspectos. El ya ha sido condenado significa de que si alguien se va a estrellar y alguien no lo salva, y esa persona ya está condenada, ya ha sido condenada, pero es porque sus mismos actos lo llevaron a eso. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Pero aquí dice, y está la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces aquí en el versículo 19 ya habla de lo que son, lo que hablamos, lo que vimos en el diccionario que hacía mención a lo que son los juicios, de que él entiende el juicio, y esta es la condenación. En otras traducciones, si no estoy mal, dice, y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas de la luz. Es decir, no fueron conscientes que sus actos, que su estado era de maldad. Y el otro aspecto es, que esto es bien importante que dice, porque los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Ojo, amaron más las tinieblas que la luz. Puedo poner un ejemplo con respecto a nuestra vida, es que si está una mujer, una señorita, y ve a dos hombres, y los dos le pueden gustar, pero hay un hombre que le va a gustar más que el otro, y se va a hacer novio del que le gusta más. De igual manera, si es un varón y hay dos señoritas, hay una mujer que le va a gustar más y por consecuencia va a buscar tener una relación con la que le gusta más, pero no significa que la otra no le gustó. Entonces, en este caso pasa lo mismo con esta.
dice que la luz vino al mundo, es decir, nosotros a veces no somos conscientes de lo que es bueno. Dice, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces tenemos que ser conscientes de esto, y por eso mismo Dios ha dado al Espíritu Santo para que nos convenza de pecado, que Él sea la conciencia de los hombres, pero por eso mismo Dios ha pedido que pidamos al Espíritu Santo para hacer conciencia nosotros de pecado y también llevar a la conciencia de los demás de pecado. Y el Espíritu Santo nos va a enseñar a hacerlo. Por eso bien en el caso del libro de Hechos, cuando el apóstol Pedro comienza a decir, arrepentíos y convertíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesús para el perdón de pecados, y él después comienza a exponer por medio del Espíritu Santo lo que está sucediendo para hacer conciencia a ellos de que al que crucificaron era el Mesías. Y ahí es cuando entran a todos en arrepentimiento porque conocieron que su estado, fueron conscientes del pecado y la maldad que ellos hicieron. Y por eso dice, ¿qué haremos? Y por eso fueron bautizados. Dice que muchos discípulos se añadieron en ese punto. Entonces, por eso vuelvo a mencionar, tenemos que ser conscientes, porque esa conciencia tiene que tener una responsabilidad. 20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. 21, más el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Otra vez, más el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Entonces, tenemos que ser conscientes de que si no nos acercamos a Dios es porque nuestras obras son malas. Como ya mencionamos, que dice que el que tiene que aprender a ejercer un juicio espontáneo e inmediato de sus actos. Entonces tenemos que ser conscientes de que si no nos acercamos a Dios, o qué es lo que nos está evitando acercarnos a Dios, es porque procede de nuestros propios actos, si son malos o son buenos. Si estamos en la luz o estamos en las tinieblas. Como vuelvo a mencionar, porque esto representará el llevar la antorcha del Evangelio a las naciones, o representará quedarme en casa viendo televisión o alguna otra situación. Entonces, eso es lo que quiero llegar, que seamos conscientes, tanto a nivel personal como mundial o universal, de lo que representa la condenación y lo que representa la salvación. Si yo soy consciente de una condenación, por consecuencia, yo voy a solicitar, pedir, rogar, aclamar una salvación. Caso contrario, de yo no conocerlo, lo que va a pasar es de que no voy a solicitar ninguna salvación. El que es enfermo y sabe de que tiene cáncer se va a alarmar y por consecuencia se va a ir al médico para que lo traten. Si le detectan el cáncer a tiempo, si la persona es consciente de que tiene cáncer, si la persona dice, no, yo no tengo cáncer, aunque le muestren las pruebas de que tiene cáncer, esa persona, si dice, yo no lo tengo, yo no creo ustedes, esa persona, si no la tratan, puede llegar a morir porque el tratamiento o el aspecto a veces de la situación del cáncer se comienza a manifestar en él, y hasta que él ve que realmente sí tenía cáncer por todos los síntomas que le dan y etcétera, cuando él llega delante del médico y el médico dice, mire, ya no podemos hacer nada, llegó muy tarde, porque él no fue consciente de que tenía una condenación y se le avisó. Por consecuencia, en ese momento quiere una salvación y no se la pueden otorgar porque es demasiado tarde. Pero si alguien es consciente, inclusive dice, yo no tengo, pero tal vez va a investigar en internet, busca, pregunta con personas y le dicen que la única manera es tratarlo en ese momento, la persona puede reaccionar, es decir, ser consciente de que tiene una enfermedad y por consecuencia una condenación, porque es algo que no se puede curar, pero sí se puede tratar. Si se trata a tiempo, se puede curar. Entonces la persona puede adentrarse en eso. Y dice, bueno, estoy consciente de que voy a morir si no me trato, entonces busca una salvación. En este caso puede ir a un tratamiento médico en el cual si se hace de buena manera puede de alguna manera entrar en salvación. De igual manera pasa en esto con Dios. Si uno no es consciente de esta condenación y uno sigue caminando en la maldad, y no solo eso, si uno no se arrepiente, lo que va a provocar es de que no solo voy a entrar yo la persona va a entrar en condenación, no solo yo, sino otras personas. Por eso dicen a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Es decir,
mi salvación no solo involucra mi salvación, sino que involucra la salvación de los demás. Cuando la Biblia dice que la salvación, o a veces dicen personas que la salvación es personal, en parte es cierto, porque yo soy salvo según mi creer en Jesús. Pero también si yo soy responsable de mi salvación y yo creo en Jesús y soy grato a Jesús y vivo para Jesús y predico el Evangelio o enseño el Evangelio según me fue dado la impartición del Espíritu Santo, también involucra que yo voy a ser un arma de Dios para salvación. Eso es bien importante porque también la Biblia dice acerca de los fariseos, dice, y a ustedes fue dada la llave de la verdad y del conocimiento, pero ustedes no entraron ni siquiera dejaron entrar a nadie más. También dice, y ustedes recorren mar y tierra para ser prosélitos, pero ustedes los hacen 2 veces más hijos del infierno que ustedes. Y ellos recibirán mayor condenación que ustedes, pero es porque ellos no tenían una conciencia, una buena conciencia de lo que representaba la condenación y lo que representaba la salvación. Por eso mismo, el día de hoy, la idea es orar por esto, para tener una buena conciencia, como aquí lo dice en Hebreos, orar por nosotros, oremos hoy nosotros, pues confiemos que tenemos una buena conciencia, es decir, necesitamos orar nosotros para tener una buena conciencia. Dice, deseando conducirnos bien en todo. Entonces, oremos hoy para que tengamos una buena conciencia. ¿Para qué? Para conducirnos bien. Y la conciencia que debemos tener es la conciencia de que hay una condenación y hay una salvación. Pero tomar esto con un sano juicio y también con una responsabilidad para saber cómo están mis actos actuales y yo comenzar a entrar en un arrepentimiento y rogar a Dios. Decirle, Señor, estoy cometiendo un error, estoy haciendo las cosas de mala manera, ayúdame para ser consciente de que hay una condenación, tanto a nivel personal como también a nivel mundial, pero también hay una salvación de parte tuya, personal y mundial. Así que hoy oremos por esto en el nombre de Jesús. Padre, venimos hoy delante de ti con la necesidad de buscar tu presencia, con la necesidad de buscar tu fidelidad, con la necesidad de buscarte a ti, papito lindo, conociendo, comprendiendo y entendiendo que solo tú nos puedes rescatar de una perversa y falsa manera de vida. Ayúdanos, por favor, a ser conscientes, a tener una conciencia y juzgar de forma inmediata nuestros actos para entrar en arrepentimiento, porque es algo que necesitamos, Padre bendito, y necesitamos entregarnos a ti de todo corazón y una verdad en ti, Cristo Jesús, para arrepentimiento, para salvación, para fortaleza de nuestras vidas y para consagración, Padre. Ayúdanos, por favor, a comprender de que hay una condenación y que nosotros hacer conciencia de esta condenación, Padre, porque tu palabra dice que el que no cree en ti ya ha sido condenado y necesitamos prácticamente, papito lindo, entrar en una conciencia, que hay una condenación, que el mundo se está yendo a condenación eterna por causa de no creer en ti. Y eso no es únicamente el hecho, ¿verdad, Padre, de la condenación eterna, sino que también las personas en esta tierra, por causa de no creer o no llevar la palabra, están padeciendo y sufriendo, es decir, tienen un aspecto pequeño de condena en la tierra y luego entrarán a una condenación mayor a través de lo que hay en la condenación, ¿verdad, papito lindo? Necesitamos ser conscientes, necesitamos tener responsabilidad, como tu palabra dice, tener una buena conciencia para saber cómo guiarnos, para saber de que un aspecto que nosotros tengamos puede llevar a alguien a una salvación y tenemos que hacer conciencia nosotros de ello y vivir, ¿verdad, Padre? Una salvación verdadera, una salvación que tú nos has otorgado y no únicamente tomar la palabra salvación como una palabra de como cualquier otra, sino también tener la salvación como algo preciado, algo hermoso, que no se pudo realizar si no fue por medio del sacrificio expiatorio de Cristo Jesús. Así que hoy necesitamos, Padre bendito y Padre eterno, tu salvación en nuestras vidas. Necesitamos la conciencia y una buena conciencia de que tenemos una salvación en Cristo y moldear esa conciencia como tu palabra dice acerca de Pablo, y me propuse no conocer otra cosa sino a Jesucristo y a este crucificado. Así que hoy, amado mío, te rogamos en Cristo Jesús, ayúdanos a tener una buena conciencia de las cosas en Cristo, de lo que significa la condenación y lo que representa también
la salvación. Te lo rogamos, ayúdanos a ser conscientes también de que hay cosas que tenemos que hacer aquí en la tierra y buscar hacerlo con diligencia, ¿verdad? Para tu palabra dice de que el que no sabía lo que tenía que hacer y no lo hizo, le dieron pocos azotes, y aquel que sabía lo que tenía que hacer, pero no lo hizo, recibirá muchos azotes. Así que ayúdanos, por favor, no queremos tener eso, porque también representa de que nosotros no propaguemos las cosas debidamente. Tu palabra dice, ¿cómo creerán si no hay nadie que les predique? ¿Y cómo, y cómo predicarán si no hay nadie que nos envíe? Así que hoy necesitamos, Padre, que nos ayudes a ser conscientes, así como tu palabra dice acerca de Jesús, que él dijo, orad, porque los campos ya están blancos para la siega. Ellos pensaban que no era el tiempo todavía, no eran conscientes de que el tiempo de la siega ya estaba. Y tu palabra dice que Jesucristo dijo, porque los campos ya están blancos para la siega, Padre. Orad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Así que hoy, mamado mío, ayúdanos, socórrenos y susténtanos en ti y tu palabra. Te rogamos en Cristo Jesús, con todo el corazón, Padre bendito, que nos ayudes a consagrarnos por ti, para ti, amado mío. Te entregamos este tiempo, papito lindo, para que tú nos hagas a entender, nos hagas entrar en arrepentimiento. Y por eso mismo hoy oramos delante de los hermanos, delante de ti, Padre, para poder arrepentirnos y tener una buena conciencia de salvación y también lo que representa la condenación, Padre. No para condenar a otros, sino para entender que el mundo está condenado, pero necesita la salvación. Necesita creer en el Hijo de Dios. Necesita comprender que sus obras son malas, que nuestras obras son malas y que por esa causa de que nuestras obras son malas, no nos acercamos a ti. Mas ayúdanos a pedir auxilio. Tu palabra dice, el que confiesa su pecado y se aparta, alcanzará misericordia. También tu palabra dice, acercaos con confianza al trono de la gracia para el oportuno socorro. Así que hoy pedimos, Rey bendito, tener una buena conciencia acerca de ti. Ayúdanos, por favor, Padre, te lo suplicamos. Ayúdanos a entender y no ignorar, tener un conocimiento responsable, no un conocimiento como los griegos, en el aspecto que ellos solo querían conocer las cosas porque les gustaba conocer cosas nuevas, pero realmente no le ponían responsabilidad a ese conocimiento. Nosotros queremos, Rey de Reyes, tener una conciencia y una responsabilidad del conocimiento que nos has dado y no ignorar ese conocimiento, ¿verdad, Padre? Sino saber que el conocimiento que nos das es para salvación, para enseñanza, como tu palabra dice acerca de Timoteo. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, porque así mismo te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Así que ayúdanos, por favor, Padre, a hacer conciencia también de la doctrina de la cual leemos, aprendemos y vivimos, de lo que oímos, ¿verdad, Padre? Porque sabemos, tu palabra dice que muchos engañadores han salido por el mundo y niegan que Jesucristo ha venido en carne. Y estos son los engañadores y los seductores y los anticristos. Así que te pedimos hoy, Padre, tener mucho cuidado, porque a veces nosotros podemos no ser conscientes de que hay una palabra que hay que tratarla con cuidado. Hay una palabra que está escrita. Hay una palabra, ¿verdad, Padre? De la cual nosotros a veces decimos con ligereza. Como lo dice también en Pedro, ¿verdad, Padre? Cuando habla de las cartas de Pablo, hay cosas que son difíciles de entender, pero los inconstantes e insensatos tuercen. Y neófito dice, creo que en algunas traducciones, ¿verdad, Padre? Necesitamos, Padre, por favor, ayúdanos a ser conscientes para no torcer las palabras que están ahí. Cualquiera podrá decir de que no la tuerce, pero realmente a veces no somos conscientes. Y ese torcer la escritura puede llevar a alguien que sea condenado. Y ya se ha visto, ¿verdad, papito lindo, en otras ocasiones, cómo personas tuercen en el Evangelio. Y lo podemos ver también en la Biblia, ¿verdad, amado mío? Cuando tú nos has expuesto la carta, la epístola de Gálatas, cómo esas personas, a pesar de presentarle a Jesucristo y tener la conciencia de un Cristo crucificado,
Aún así fueron engañados y comenzaron a volverse a una mala creencia de lo que tú representas y comenzaron a tener costumbres de otras cosas. Así que te pedimos hoy, amado mío, que nos ayudes a todos, que nos socorres a todos. Ayúdanos a ser conscientes de que cuando leamos la palabra representa salvación, representa vida eterna y no tomar a la ligera tu palabra. Te rogamos, ayúdanos a tener buena conciencia, como lo que dice acá en Hebreos 13:8, papito. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, diciendo conocidos bien en todo. Así que te rogamos, Padre, te lo suplicamos, Cristo Jesús, porque queremos tener la confianza de decir lo que dijo este escritor y queremos, Padre, orar, queremos tener la confianza que tenemos una buena conciencia y queremos, papito lindo, asimismo conducirnos bien en todo. Te lo suplicamos, por favor, amado Rey y Salvador. Necesitamos, Cordero de Dios, necesitamos tu presencia, necesitamos tu verdad, necesitamos tu palabra, papito. Te lo suplicamos en Cristo Jesús, te lo suplicamos, Rey de Reyes, te lo suplicamos, señores, señores, que nos ayudes, por favor, a andar y caminar con una buena conciencia en ti. También conociendo y entendiendo lo que significa la condenación para ti y lo que significa la salvación, y no ser irresponsables en nuestra vida en el Evangelio. Te lo suplicamos, amado Rey y Pastor, te pedimos y rogamos, Cordero vivo, militar según la verdad, militar según la santidad, caminar rectamente en tu presencia, y que podamos adorarte a sí mismo, Señor Jehová, con un justo juicio. Tu palabra habla muchas veces de los juicios. Vimos que, Padre, en la palabra habla de que de la conciencia también significa juzgar. Y tu palabra dice, te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere los juicios de tu justicia. Así que hoy necesitamos esta buena conciencia, este saber y tener la capacidad de juicio, pero un juicio recto, un juicio primeramente para yo definir lo que es malo y por así mismo arrepentirme, Señor Jesús, de mi mal camino, hacer reflexión hacia dónde voy y saber de que pedir un rescate, porque si yo soy consciente de la maldad que vivo, la condenación en la cual voy a solicitar mi salvación, voy a rogar por salvación, como le dijo David, oh Jehová, muchos son mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Él sabía, él era consciente de la gran cantidad de maldad que venía hacia él y todo lo que la gente le maldecía. Y por eso él dice, con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Así que hoy pedimos, amado pastor, pedimos, amado Rey, pedimos, amado Señor Jehová, que nos ayudes, que nos rescates, que nos ayudes a ser conscientes del camino en el que andamos, que nos ayudes a ser conscientes en el estado en el cual nos encontramos, papito lindo. Te rogamos, te lo pedimos, por favor, porque tu palabra también dice acerca de, y ustedes han dicho que no es el tiempo de la restauración de la casa de Jehová, y cada quien va a su propia casa y la edifica, pero mi casa está deshabitada, mi casa no está construida, mi casa la han despreciado. Así que te ruego, amado pastor, te lo pido, ayúdanos a ser conscientes para la edificación de tu casa y no enfocarnos únicamente en nuestras casas y nuestros hogares, sino entender que tu casa necesita ser habitada, es decir, tener un lugar de adoración para ti. Te lo pedimos en Cristo Jesús, amado Rey. Te damos las gracias por escucharnos, Padre. Te damos la gloria, la honra, el honor y el poder, Papito Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Y te agradecemos por haber escuchado nuestra oración, sabiendo desde ya que será oída, Padre, que está siendo oída, Padre, y que tú obrarás para esto sobre cada una de las vidas de los que nos escuchan. Bendigo, Padre, a cada uno de los que nos escuchan, bendícelos, guíalos, guárdalos y fortalece a las familias de aquellos que están en los grupos y demás aspectos. En el nombre de Jesús, Padre, a ti sea la gloria, la honra, el honor y el poder y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, Dios los bendiga. Recuerden que estamos también presentes en otras redes sociales como Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, Twitch,
Telegram, Tumblr, Medium, Pinterest, Reddit, SlideShare y Archive. Dios los bendiga a todos, los guarde y gracias por orar con nosotros. Esperemos que tengan un bello día en Cristo Jesús y un gozo eterno en la presencia del Señor. Bendiciones, nos vemos en 15 minutos para la lectura de la palabra y mañana a la misma hora para la oración. Bendiciones, con cuidado.